43 minutos pasaron de la hora 18 en toda la República Argentina. Vamos hasta las 19 aquí en la Cocina de las Noticias. Es un placer enorme, un gusto enorme tener la posibilidad de hablar con un amigo, con un gran economista. Él es Ariel Korenberg. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Un gusto. Muy bien. ¿Vos? Acá estamos. Bien, concentrado en cosas distintas a la coyuntura. Sí, que tiene que ver con un libro que estás escribiendo, ¿no es cierto? Que hace Pongámosle un libro. Bueno. Pongámosle un libro. Al principio son papers, pero claro. Mi intención es que sea un libro porque es demasiado extenso. Bien, y hacer referencia, entiendo, al motivo por el cual, o te haces una pregunta, ¿por qué se repiten las crisis en la República Argentina? Así es. ¿Y qué respuesta nos podés dar al respecto? Bueno, es muy amplio, ¿no? Bueno, pero en líneas generales. Título: no hay memoria institucional y social. Hay confusión en el diagnóstico de las crisis, en el origen y causas, y por lo tanto las medidas que se toman no son las correctas. Y al no haber memoria institucional y social, por lo tanto, eso tiene origen en que no hay aprendizaje de cada crisis. Vamos a lo institucional, por ejemplo en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, de tal manera que las decisiones que se toman no toman en cuenta las crisis anteriores. Oh, novedad, estamos pasando una crisis hiperinflacionaria, como si fuera la gran novedad en el mundo después de haber tenido una, porque la otra pregunta que me hago es cómo Argentina estaría pasando, porque es discutible el término hiperinflación, por una hiperinflación en este momento, con riesgo de agravarse, habiendo tenido dos en el 89 y en el 90. Y en el 90. Porque sí. Argentina repitió una confiscación de depósitos en el 2001, habiendo tenido dos en 89 y 90. ¿Te acordás en el 2001 que no podías retirar 500 pesos? Eran 200 por semana, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Creo que llegó a 500, porque Ajá. Me da el mismo número que Jesús Rodríguez, como último ministro de Economía de Alfonsín, impuso como corralito en julio del 89, cuando la inflación llegó a 190 mensual, y se entregó el gobierno por adelantado a Menem. Sí. Entonces ya hubo un corralito con Banco Central en pesos. Estoy planteando todos los debates que hemos tenido los economistas en Argentina, o más vale los políticos, o más vale la gente común, en donde todos opinamos de todo, y a veces con falta de fundamento. Me puse a pontificar, perdón. No, está perfecto. Pero bueno, se ha discutido, digamos, todo país y todo sistema financiero necesita un prestamista de última instancia. Cuando quiebra en su conjunto el sector financiero, el sector bancario, como sucedió en Argentina, por lo menos desde 1890 a la fecha, hay más de 7 quiebras, en el 82, en el 89, en el 90 con el Bonex, eso era una quiebra. En el 95 hubo otra quiebra, digamos, por el shock tequila. Y así, en el conjunto de todos los bancos, vos buscás que haya un banco central que respalde a los bancos. Ahí hay toda una cuestión de discusiones, ¿sí? Sí. Bueno, en Argentina, digamos, se ha dicho de que, por ejemplo, para entrar ya al problema de la coyuntura, yo creo que la dolarización formal es ineludible, a pesar mío. No es lo que quiero, porque no es lo que querés. La discusión es, bueno, con una dolarización, si hay una corrida bancaria, la gente no va a poder tener los dólares, así que mejor tengamos un sistema en pesos. Total, el Banco Central puede respaldar, claro, puede respaldar emitiendo pesos y licuando los ahorros de los argentinos que están en los bancos. ¿Me explico? Sí, eso habría que profundizarlo de qué manera, pero así se hace. Entonces, en realidad, en Argentina nunca hubo un banco central que actúe como prestamista de última instancia. ¿Entendés? Ahora sí. Esto ya con lo que nos sucedió en el 82, quiero recordar a la gente, digamos, cuando digo 82, abarca mi vida y la tuya, creo. Sí. Como un 75, donde hubo también crisis bancaria y Rodrigazo, la pregunta que uno se hace es ¿por qué no?
¿Por qué no aprendemos como sociedad? ¿Y hay una respuesta a esto? Y bueno, eso es lo que genera la cantidad de shocks, digamos, ¿se entiende cuando digo shock? No digo planes de estabilización, sino hechos que suceden, no necesariamente económicos, en Argentina, que uno tapa al otro, si querés te doy un ejemplo personal, digamos, Sí. Por el cual el argentino promedio, y me incluyo, no podemos procesar de qué trata esto, que ya nos ponen en los medios y en las redes, y no a propósito, sino porque suceden, y es el deber del periodista. El siguiente hecho de inseguridad o económico que nos aflige en el día a día, es imposible procesar, bueno, a ver, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué sucede esto? Entonces, el argentino, el habitante argentino no lo procesa, no lo llega a procesar por la cantidad de hechos que suceden. A veces dos muy importantes en el mismo día, ¿sí? Uh-huh. Ahora te voy a dar un ejemplo. Sí. Y llevarlo a las instituciones. ¿Por qué el Banco Central va a aplicar una política antiinflacionaria en anticipo, previendo que si no lo hace 5% anual se puede transformar en una hiper? ¿Por qué lo va a hacer si en realidad cada vez que asume un gobierno destruye el aparato estatal y lo reemplaza con la capa geológica de su dirigencia política de turno? Uh-huh. Pero no se llama spoil system. Entonces, system. Okay. Viste tantos temas que te hablo. Sí, me encanta. Vos me das pie. Entonces, cada vez que asumo gobierno, por ejemplo no lo está logrando hacer. Esa es la gran novedad. Ahora, pero no ves que no lo logra hacer? A ver. Porque el Estado heredado, luego de 20 años de kirchnerismo, fíjate que ni siquiera nombro el hiato de macrismo, uh-huh. Se logró implementar aquel proyecto que uno puede indicar a Perón, pero la izquierda también lo tiene, por no decir la derecha nacionalista, que es controlar el Estado, independientemente del gobierno que asuma. Sí. Decime cuántos dirigentes de Libertad Avanza, más allá de los ministerios, han tomado, digamos, cargo de gobierno. Entonces nos fuimos del otro lado. Ahora asumo gobierno y ni siquiera puede dirigir el Estado, porque se ha transformado en un Estado militante, burocrático pero militante, que no responde a los procedimientos estándar estipulados para ejercer, digamos, el poder en su métier, porque además no lo respeta, le hace cámpora en aerolíneas. Sí. Ejemplo de hecho repetitivo, anécdota personal, siguen manejando, son dos hechos importantes. Sí, decime, disculpa. No, te decía que la cámpora sigue manejando aerolíneas, como bien decís vos. Y sí. Pero aparte, escuchame una cosa, Silvio. A ver, ¿qué día es hoy? Porque estoy perdido ya. 31 de enero, hace 4 años gobierna Milei, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué decís eso? No, digo porque me hicieron una nota el lunes 11 de diciembre pidiendo que se anuncie el plan que se anuncie la ley, lo que luego se anunció como plan de emergencia, porque para mí eso es un plan de emergencia, uh-huh. Y el ancla fiscal de Caputo que fue el martes. Así estaban los medios. Sí. Porque se había dicho de que estaba en crisis el país. Gran novedad, pero es muy importante la palabra presidencial. No, es una locura esto. Creo que se va a llamar Notas de Economía Psiquiátrica Argentina. Sí. Bueno, mirá, yo tengo la nota personal, pero son dos hechos y ni siquiera son cuestiones importantes por las cuales he pasado y me he vinculado con lo que pasa en Argentina, ¿no? No tiene que ver con la intervención de INDEC, ni el caso Cuaderno. Había un caso Cuaderno, somos el único país de América Latina que no sucedió ninguna renuncia de ningún funcionario por el caso Cuaderno. Dominicana, El Salvador, Brasil, Bolivia, la Bolivia de Evo tuvo que renunciar también. Sí. Renunció un presidente, vicepresidente, secretario de Obras Públicas, y acá no. Mirá, no recuerdo en qué día exacto, pero un colega tuyo, Jorge Lanata, muy conocido, sí, me convoca porque había salido una nota en La Nación donde el gobierno de la gestión Macri
a través de su ministro de Economía y de su secretario de Asuntos, ¿cómo se dice?, de Asuntos Legales, había avalado la mentira del INDEC en la justicia. Todo había salido casi en la tapa de La Nación, como la vieja tapa cuando se anunció o difundimos de que estaban dibujando el cálculo del crecimiento económico. Sí. Muy importante. ¿Por qué? Porque había unos bonos, deuda pública, que estaban atados al crecimiento, claro. Mentirosa del INDEC. Sí. Resulta que esos bonos son tuyos y míos, siempre hablo de esto, yo creo que sí lo tenés memoria, yo cada tanto te lo traigo a colación, que es nuestros ahorros para jubilarnos, sí, de todas las generaciones de argentinos que ahorraron, sí, y aportaron a las AFJP. Se las llevaron todas y se la prestaron al Estado unos bonos indexados a la inflación. Por eso está quebrado, digamos. Toda esta discusión del Fondo de Garantía Sustentable, en realidad es eso. Todos hablan de ese fondo, todos usan ese dinero, pero es nuestro ese dinero, ¿viste? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, la Nata me entrevista y me dice, ¿cómo es esto que Macri? No, lo que pasa es que la real, ese es el otro título del libro, la real política extrema de un Estado que está prácticamente extorsionado, como fue el caso del gobierno de Macri, por no ser parte del Movimiento Nacional Justicialista, vos sabés que hablo sin filtro. Pero lógico. Sí. No justamente avalando a Macri, vos sabés que yo fui muy crítico y te estoy señalando algo muy grave, que avaló la mentira del INDEC para no, digamos, no avalar, para no tener que pagar el juicio que le estaban haciendo algunos acreedores argentinos al Estado de esos bonos, porque los principales acreedores de la deuda pública somos nosotros, los argentinos. Claro. Claro. Bueno, entonces el ministro de Economía de Macri de 2016 decidió que estaba bien la mentira del INDEC y por lo tanto no se iba a revisar eso. Claro, una locura. Sí. Bueno, terminó ahí el impacto de la nota. ¿Sabes por qué? Porque el mismo día pasó lo del Ara San Juan. Ese es el ejemplo de los hechos repetitivos. No se habló más de no tuvo consecuencias políticas Macri, ni siquiera fue debate público. No, bajo ningún punto. Que Macri había avalado, no Macri, ¿me entendés? La gestión económica. La gestión económica, sí. Digamos, el gobierno, sí, no por voluntad de Macri, digo, por decisión de un ministro, con tal de no pagar la diferencia de la renta del bono ser a los acreedores que eran una gran parte de los jubilados que se están jubilando ahora y otra gran parte ahorristas individuales argentinos, porque los bonos ser no se ven en el exterior. Sí, ahí tienen los hechos repetitivos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a la coyuntura. La otra característica es la reversibilidad de las políticas. Entonces ahora están destripando, digamos, cual Jack, el destripado, está buscando la figura literaria, pero como me amargo mucho hablando de esto, gracias a Silvio, no me tomé el trabajo. Pero bueno, Jack el destripador, a ver qué queda, desflecándolo, no sé, hay que buscar otra figura literaria, ¿sí? En la literatura. Pero creo que se entiende. Sí, a la perfección. A ver qué queda. Ahora bien, digo, te llevé a eso, a la coyuntura, no sé si querías hablar de eso, Silvio, sí, estoy acá disponible para pero lógico. Tiene que ver con lo que estoy escribiendo, ¿viste? Lo que pasa es que quiero tomar un poquito de distancia de coyuntura, gracias por dejarme hablar de cosas personales. No, pero vos no me dejás. Me interesó mucho lo del libro, muchísimo, y también... Y bueno, es esto de la ley ómnibus. Lo de la ley ómnibus significa que hay una gran alta probabilidad de que se reviertan todas las políticas tomadas por este gobierno dentro de 4 años o dentro de 8. Reversibilidad de políticas públicas. Claro. Y te lo digo para al revés, ahora se estarían revirtiendo un pequeño grupo de medidas económicas tomadas por el kirchnerismo. Recién ahora, porque Macri no lo hizo. No, un poco. ¿Un pequeño, decís? Sí. Uno más exigente, ¿viste? Sí, pasa que yo estoy formado para otro país. Lo que nos pasa, en general, los profesionales, digamos, yo hice licenciatura en Economía en UBA, parece un consultorio psicológico, una maestría en el DITELA y un doctorado en la Universidad de La Plata, todo acá, ¿sí? Sí.
Y claro, yo salí de eso creyendo que los modelos se aplican y se discuten y se debaten y cuál es el mejor y cuál es la mejor medida de política económica. No. No hay debate en Argentina, no hay diagnóstico y todo esto no llega a leerlo un presidente que es el único que tiene poder en Argentina para cambiar las cosas. La última, Ariel, la última. ¿Estamos en riesgo de llegar a una hiper? No, mira, eso persiste, ¿sabes por qué? Porque todavía no se logró eliminar el problema de lo que antes se llamaba LELIC y que ahora que son pases diarios, que es muchísimo peor que la LELIC. Es un debate que tengo con otros economistas, digamos. ¿sí? O sea, el Estado emite 2 para pagar 2 de gasto público. Pero para que no tenga tanto efecto sobre la inflación, uno de los 2 pesos que paga para pagar el gasto, como nadie paga impuestos, estoy siendo exagerado, ¿sí? Nadie paga impuestos, ni nadie le presta al Estado, con lo que te acabo de contar, nadie le presta al Estado. ¿Se entiende? Lógico. Entonces la única forma de financiarse es emitiendo dinero. Como los pesos nadie lo quiere, son rechazados. Si son rechazados, eso acelera la inflación hacia una hiper. Para evitarla, emite 2 para pagar 2 de gasto público y uno lo retira. Sí. Con el instrumento se llama LELIC. Sí. Primero fueron de 3 meses, LEVAC, de 1 año, perdón, eran LEVAC de 1 año o más. Después fueron de 1 año, después fueron de 3, después fueron de 28 días y ahora son de 1 día, se llaman pases diarios. Te digo, no podés tener en riesgo todo el sistema bancario prestándole al Estado, renovando deuda diariamente. No son vencimientos que van venciendo de bonos, de deuda o de préstamos que dieron los bancos al Estado de hace 2 años concatenadamente. No. Vos prestás uno y mañana vence uno. ¿Sí? Sí. Eso no terminó. O sea, se supone que se licuó una parte de la LELIC. Sí. ¿Por qué? Porque al bajarle la tasa de interés, ¿sí? Y la inflación a 200, tasa de interés a 100, haciendo un cálculo burdo, vos la licuás en términos reales. Pero en mi opinión eso no es una solución. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Banco Central no tiene el instrumento para parar una corrida contra el dólar. No lo tiene, un instrumento, se puede parar de otra manera, mucho más bárbara, más vikinga, ¿sí? Si vos querés. Sí. Más Atila. Pero lo normal en un país normal es que vos subas la tasa de interés para incentivar a quedarte en pesos. Si la tasa de interés me paga más que lo que espero que se devalúe el dólar, me quedo en tasa de interés. Claro, en tasa de interés te quedas ahí. Bueno, y con esto redondeo, es algo muy importante para entender por qué está el riesgo de hiper. Vos fíjate que no te hablo ni de empresas públicas, ni de gasto público, que es otro problema. Sin problema. Es que la tasa de interés de los instrumentos de deuda del Estado, para que no se espiralice la inflación, acaba de bajar. Por lo tanto, si sube el dólar, porque a la gente le canta, porque pasa algo afuera y repercute, por algún error de política económica o por lo que sea, espero que no, los dólares alternativos y financieros, ¿sí? Sí. Más que lo que se prevé, no hay instrumento para pagar el dólar, porque si yo subo la tasa de interés, Silvio, subo el déficit cuasi fiscal. Sí. Bueno, que suba el déficit cuasi fiscal, total lo renuevo. ¿Y quién te lo renueva? Los bancos. No deposito más en un banco. ¿Entendés el riesgo? Pero sí. Eso no terminó todavía. Por eso mi debate es, guarda con solucionar solamente la LELIC por licuación, porque eso se hace en Estados Unidos, en Europa, a un ritmo de inflación de 5 anual, lentamente año a año, y encima ahí se ponen locos los ahorristas. En forma lenta, pausada, eso a veces sucede, con una tasa de interés real muy baja, pero acá la tasa de interés real negativa del 50 hace que nadie deposite. No, por supuesto. Bueno, a menos que hace un fenómeno que se llama ilusión monetaria, que es muy alto. A mí me llama todavía la atención cómo los argentinos, algunos de clase media, todavía tienen ilusión monetaria y creen que 180%,
de tasa de interés le sostiene el poder adquisitivo. No, no es así. Con toda la ley ómnibus acá de los piolines. Todavía no se privatizó nada. Nada. No, además te dije que es leve en el sentido, estoy exagerando, es importante, aun cuando quede desflecada, hay numerosos ítems de la ley ómnibus que son muy importantes. ¿Ok? Yo creo que va a ser muy importante su aprobación. Sin lugar a dudas. Aún con las modificaciones y todo lo que sucedió. De lo negativo, después, si querés en otro programa, te puedo decir, digamos. Por supuesto. Pero lo que está demostrando es que el bienestar de los argentinos no depende de una medida política económica de un presidente, porque un presidente tampoco necesariamente tiene la botonera, no existe la botonera. Depende de la voluntad política del presidente en un país presidencialista, hablo, ¿sí? Sí, por supuesto. De un Congreso que es escribanía, de un movimiento nacional justicialista que ahora está en minoría, de la fortaleza de la coalición oficialista, que sin duda hay problemas ahí, y que pienso que con el transcurso del tiempo eso es solucionable en la medida que sea exitosa la política económica. Sí, sin lugar a dudas. Pero Bueno, te recuerdo que acaban de sacar, antes de que Caputo ceda y levante todas las medidas de emergencia, porque vos decís, la ley ómnibus es importante, sí, pero por algo hubo medidas de emergencia. ¿Por qué? Porque lo importante de regular o de privatizar, que hay que ver cómo, porque a mí me preocupa que la ley ómnibus no dice cómo. Privatizar cómo, y además no se discute las concesiones, porque no hay mucho para privatizar, Silvio. Sí, no es lo mismo. No es menor, pero no es la herencia de Menem respecto de SECBA, por ejemplo. Claro. Porque SECBA lo tiene Daniel Vila y Manzano. ¿Sabías? La mitad de SECBA la tienen Daniel Vila y Manzano. Que la tienen como una concesión perpetua. Y yo lo que quiero revisar, la concesión, pongo nombre y apellido, me hago cargo. La concesión de Vila y Manzano. ¿Por qué? Porque eso es del Estado. No se va a privatizar porque no es del Estado. Entonces lo que hay que revisar es todas las concesiones, como bien dijo el presidente durante la campaña, digamos, no durante la campaña, hace años que viene diciendo que para que las tarifas no suban tanto hay que revisar concesiones para amortiguar la suba de tarifas. Digo, a ver, no digo que no se esté haciendo, lo que digo es que ¿cuándo asumió? ¿En el 2021 este gobierno? Bueno, esa es la herencia que hay. Es muchísimo peor que la de Macri y que la de Menem en el 89. Por lejos. Y que la de Duhalde en el 2001. Lamentablemente. ¿Sabes por qué? No tanto por las medidas de pobreza e indigencia, que son siderales y la gente ya duerme en la esquina en pleno Palamos Ojo, sino en términos de la anulación total de la capacidad estatal para hacer cualquier política pública. Por ejemplo, organizar una cola para cobrar las jubilaciones en la pandemia. Sí. No me llames más, ¿viste? No cambié el diagnóstico. No. Ariel, querido, como siempre, un gusto enorme. Obviamente te vamos a seguir convocando. Y bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Y me refiero a la complejidad que tiene la ley ómnibus. En general seguramente va a ser aprobada, pero bueno, hay que conocer, y bueno, ya vamos a conocer. Yo creo que lo que va a dejar de positivo, Silvio, si me permitís medio minuto, sí, por supuesto, es que está demostrando, primero, que el presidente, y los otros, no tienen toda la botonera, sino que se la han apropiado, pero segundo, el poder de lobby, esto es lo que hay que empezar a discutir. ¿Quién tiene lobby en Argentina para torcer una ley? Y la suma de todos esos lobbies corporativos da igual a la hiperinflación latente que estamos hoy. Todo eso se paga con emisión monetaria. Tierra del Fuego, Promoción Industrial de San Luis, AISA, los proveedores de AISA, el señor Vila Manzano, el de Sur, todo eso son lobbies. Y eso se ejerce sobre los diputados elegidos por lista sábana en el Congreso. Ese te le dejé el tema ahí, no lo pude rematar antes, pero es central lo que te acabo de decir. Sí, es central, por supuesto. Bueno, va a haber que revisarlo, sin lugar a dudas. Bueno, pero si no lo demandamos nosotros como sociedad. Sí, bueno, pero eso hoy también lo estoy estudiando Freud.
Claro. No te rías, pero es verdad. No, te creo, no me río, sí, por supuesto, porque es Bueno. cierto, tantas cosas no demandamos como sociedad, pero bueno, porque uno también está abocado al mango de cada día, hay gente que no tiene para comer, para comprar los artículos escolares a los hijos, para vestirse. Entonces, Silvio, cuando va ese argumento que es totalmente válido y coincido, el problema entonces se pudre por la élite. Uh-huh. Es la élite. Digamos, hablando mal impronto, oligarquía. No Menéndez Betti, dueño de los campos solamente, ¿sí? Sí. O Echeverre. Hablo de Grabois, hablo de Moyano, de Por toda la supuesto. dirigencia sindical. Sí. Empresarial y política, es por ahí, porque es ahí donde está la posibilidad de gente que no necesita, digamos, mirar cuánto gana porque sabe que come el día siguiente, sea diputado, senador, sobre todo, ¿no? Sí. Son corresponsables del estado actual del país, del Congreso. Pero dalo y lo por que hecho. quiero es que sea mejor Congreso, Sí. no una solución que saltea al Congreso. Sí, pero guarda porque si no es la sociedad y la clase media, y entonces es la élite que la viene pifiando acá. Digo, cuando uno habla de nuestros próceres, fue una élite, porque fue una élite la que hizo la Revolución de Mayo y luego la independencia argentina, ¿sí? Bolívar y San Martín no eran pobres. No, ¿okay? por supuesto. Bueno, pero pará, o sea, aunque sea por quedar en la historia, hicieron algo, ¿viste? Hagan algo, porque lo único que tienen posibilidad. Entonces, si vos me decís que está la destrucción de Argentina, digamos, de que no podemos pensar en algo más que cómo acercar un plato a nuestra mesa, cosa correcta, es así, y bueno, pero hay una cúpula de 1 millón de personas en 46 millones, dije 1 millón, Sí. pero con 100.000 personas que digan quiero quedar en la historia, los lobbies no van a ejercer el poder que están ejerciendo en este momento. No, exacto. Sí, no lo van a dejar pasar y lo estamos dejando pasar, Comparto. Yo me quiero enterar, pues no es un tema de que el diputado cobra coima, es a qué lobby representa. Ya no estoy hablando de coimas desde el poder ejecutivo al legislativo como sucedió en la época de la Rúa. No. Y nunca sucedió durante el kirchnerismo, no. Nunca me enteré, no. No, sí, obviamente. No. Estoy hablando de los proveedores del Estado, como el señor Ligieri Filiberti, en AISA, sí. De que nadie le audita nada. Porque digo, AISA, ¿quién en el Congreso debía auditar a AISA en los $1.000 millones generados por el déficit fiscal? El Congreso, presidido en la Cámara de Diputados por Massa, y luego el ministro de Economía. Bueno. Ahí está donde se pudre el élite. Si nosotros admitimos el nepotismo, ¿por qué no queremos familia en el Estado? Uy, no, nombró al hijo. No, puede nombrar al hijo si es, digamos, idóneo, si se quiere. Idóneo, no me salía la palabra. Pero también da medio cosa de que sea en la misma área, ¿no? Sí. Bueno, pero el prurito pasa por otro lado, no es una cuestión moral y ética. Lo que estoy hablando es una cuestión de desfalco. Es una cuestión económica. A ver, ¿quién tiene que controlar a las empresas públicas? Las que queden, las que son y las que van a seguir siendo concesionadas. ¿Dónde está la Auditoría General de la Nación, la Comisión Bicameral de Control de las Empresas Públicas? ¿Dónde están? Eso era encontrarlas, ¿no? El indigente que está en la esquina no lo va a pedir. El odontólogo que está en la otra esquina tampoco lo va a pedir. No, lo tenemos que pedir nosotros, los que estamos en los medios, los profesionales, pero no se pide eso, ¿viste? No, para nada. Lamentablemente para nada. Ariel, querido, te mando un beso grande, éxitos con los papers, que se van a convertir en un gran libro, y estamos en contacto, obviamente. Muchas gracias por el espacio, y bueno, por favor, parte de las reflexiones ya las conoces,
pero ahora va a formar parte de un libro. Gracias. No, por favor, a vos, Saludos a todos. siempre. Adiós, hasta luego, Ariel. Ariel Korenberg.